Saludos hermanos y hermanas, agradecida por estar este tiempo acá compartiendo con ustedes y también sirviendo en este tiempo al Señor como misionera. Estoy agradecida por conocerles a cada uno, compartir con ustedes y especialmente compartir este discurso. Y quiero apoyarme en las palabras de nuestro profeta en esta conferencia de octubre, en donde nos dio a conocer una de las prioridades proféticas, como es el recogimiento de Israel. Y me sorprendía cuando él relataba el proceso que tuvo para tener más conocimiento en cuanto a Israel, en cuanto al significado de esta palabra, y que se maravilló al saber que Israel, el significado que tenía era que Dios prevalezca. Y ese concepto me conmovió el alma, dijo textualmente. Y es así, el concepto de Israel nos debe conmover el alma a cada uno de nosotros, al saber que su significado es que hacemos que Dios prevalezca en nuestra vida. Podemos elegir ser de Israel o no ser. Podemos elegir por dejar que Dios prevalezca en nuestra vida o no. Podemos optar por dejar que Dios sea la influencia más poderosa en nuestra vida o no. Dios prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también serían suyas. Y nos gozamos en esta promesa. Nos gozamos en ser partícipes de esta promesa, en recibir estas bendiciones que fueron pronunciadas sobre la cabeza de Abraham. Dios esparció al Israel a los 4 extremos de la tierra. Pero afortunadamente, como nos enseñó el profeta y nos enseñan las escrituras, él más tarde prometió recogerlos. Y en Isaías, en el capítulo 57, leemos esta promesa que el Señor nos da. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Estamos viendo esta promesa cumplirse. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que eligen dejar que Dios sea la influencia más importante en su vida. Desde que soy miembro de la iglesia, he escuchado de este recogimiento. Y a medida que han pasado los años, he podido aprender más de él. Pero veo en este tiempo que la obra está avanzando con más rapidez. Y que, como dijo nuestro profeta, y esta se está llevando a cabo ahora mismo. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos no solamente a la obra misional, nos referimos también a la obra del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, con quienes trabajamos, con quienes servimos, con quienes compartimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguna de estas personas en cualquier lado del velo a hacer y a guardar convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Ayer tuve una experiencia, pude tener la oportunidad de asistir a un bautismo. Y este hermano, bueno, era el único miembro de su familia que se estaba bautizando,
pero sin embargo su mamá y su hermano lo estaban acompañando y apoyando en esta decisión que él tomó. Y al conversar con la mamá, ella me manifestaba que tenía tristeza por una de su hermana que había fallecido. Y bueno, el Señor me dio la oportunidad en ese momento de enseñarles en cuanto a la historia familiar, de enseñarle a esta hermana que gracias al plan de salvación podemos ver nuevamente a nuestros familiares fallecidos y podemos predicar el Evangelio a esas personas. Bueno, al salvar un alma, salvamos generaciones. Gracias a este hermano que se bautizó, ella puede tener ahora este conocimiento y él puede hacer obra por esa tía. Y bueno, esta hermana tiene sus padres, ¿verdad? Y tiene sus abuelos y tiene sus bisabuelos. Y podemos alcanzar a muchas personas. Podemos ayudar a muchas personas a que puedan hacer que Dios prevalezca en su vida. Cuando hablamos de recoger a Israel, hablamos, como les dije, en las dos partes, de este lado y del otro lado del velo. Y saben que el profeta también habló sobre su esposa Wendy, como le describía a la esposa de uno de los nietos del profeta, porque estaba pasando por un problema de salud su papá y sentía que su fe se estaba debilitando. Él nos invitaba a que pudiéramos abrir nuestros ojos y tener una perspectiva eterna, que nos deshiciéramos de la miopía espiritual, que la miopía hace que nos detengamos y no veamos más allá de las paredes. Podamos abrir nuestros ojos espirituales y tener la perspectiva de que vamos a morar nuevamente con nuestro Padre Celestial. Saben que al aceptar la voluntad de Dios con una perspectiva eterna, estamos haciendo que Dios prevalezca en nuestra vida y estamos encontrando la paz que necesitamos en estos momentos. Saben que esta interpretación hebrea de Israel puede ayudarnos. Imaginémonos cómo nuestras oraciones por nuestros misioneros y por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podría cambiar teniendo presente este concepto de que Dios prevalezca en nuestras vidas. El profeta nos decía, me pregunto, ¿a quién seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse y volver y dejar que Dios prevalezca. Podemos ayudarlos dándoles la bienvenida con los brazos y el corazón abierto. Y es posible que algunos a quienes se nos guíe siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida y que gracias a nuestra perseverancia, que gracias a nuestra obediencia, consiguieron eso que faltaba en su vida. Cada converso se convierte en uno de los hijos de Dios por convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. Tengo un testimonio de esto. Sé que el Señor cumple sus promesas. Sé que como su hija me convierto en plena heredera de todo lo que Dios ha prometido, siempre y cuando cumpla con sus mandamientos, sea fiel.
Y cada uno de nosotros tiene un potencial divino, porque cada uno es un hijo y una hija de Dios. Cada uno es igual, como lo dijo nuestro profeta. Las implicaciones de esta vida y las implicaciones de esta verdad son profundas. Él dijo, hermanos y hermanas, por favor, escúchenme atentamente lo que voy a decir. Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Él ha preparado la vía. Él la ha preparado desde el principio y solo nos extiende la invitación. Ven, sígueme. Nosotros decidimos. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios prevalezca en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios sea la influencia más importante en nuestra vida? Permitiremos que sus palabras, sus mandamientos y su convenio influyan en lo que hacemos cada día. Permitiremos que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra. ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida a la de Él? Analicemos estas preguntas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y evaluemos si estamos permitiendo que Dios prevalezca en nuestra vida. Evaluemos si no estamos dejando que estas voces del mundo nos distraigan de las voces del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu Santo. Cuando enfrentemos la tentación, incluso si estas se presentan cuando estemos exhaustos, o nos sintamos solos, o nos sintamos incomprendidos, imaginemos el valor que podemos reunir si dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida y si le suplicamos que nos fortalezca en esos momentos. Si nuestro deseo más grande es que Dios prevalezca en nuestra vida, formaremos parte de este Israel. Y podemos invitar a otros a que lo hagan también. Con nuestro testimonio y con nuestro espíritu, testifiquémosles de estas verdades. Sé que este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Sé que Él vive, sé que nos ama, sé que es un amoroso Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos regresar nuevamente con Él. Testifico de esta obra, sé que es maravillosa, sé que es la verdadera obra de Dios, que es la única, por medio de Jesucristo, el único medio que podemos llegar a su presencia nuevamente. Testifico de estas verdades. Sé que tengo un profeta vidente y revelador. Sé que Russell M. Nelson es un profeta de Dios. Sé cómo lo declara en la proclamación de la restauración del Evangelio. Sé que los cielos están abiertos. Sé que Dios revela a sus hijos e hijas su voluntad para cada uno de nosotros. Y es gracias a nuestro profeta. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.